Me entregó la idea de la Torah. Me entregó la idea de la Torah divina. De que la ley y la divinidad van de la mano. Y entonces es un cambio total de paradigma. Y de ahí en adelante, el mundo se va a ver transformado a través de esto. Buenos días, ¿cómo están? Vamos a comenzar. Estábamos en la salida de Egipto y hablamos un poco sobre la libertad, sobre cómo el pueblo de Israel llega a este momento tan especial. Y vamos a hablar el día de hoy de la entrega de la Torah, lo que le llamamos Matan Torah. Como punto importante hay que saber, según Maimónides, la Torah como tal, el rollo, el texto, la Torah escrita, se escribe completa desde Bereshit hasta el último pasuk al final de los 40 años del desierto. O sea, Dios le pide a Moshe que escriba 13 Sefer Torah y se los entregue uno para cada tribu. Al final, casi antes de que muera, los últimos días antes de entrar a la tierra de Israel. ¿Qué pasó durante los 40 años? Durante los 40 años, Moshe fue dándoles al pueblo mitzvot y se las daba con un pasuk que les decía, apúntense este pasuk, Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Vale, lo apuntaban, lo tenían y lo estudiaban. Apuntaban el pasuk y Moshe les explicaba todas las leyes alrededor de esta mitzvah. Amarás a Dios, ¿qué significa? Ya Moshe les explicaba, no, tienes que hacerla así, tienes que hacerla así. Vas a hacer una sukkah 7 días. ¿Cómo es eso? No, pues vas a hacerla de este material, no puede ser de esto, no puede ser del otro, tiene que ser tanta altura, tan grande, etc. Y entonces ellos apuntaban el pasuk para tener como un guión, una guía, y toda la explicación oral, Moshe se las iba transmitiendo a través de Yoshua, los hijos de Aarón, etc., y los de Kenim, y todo el pueblo se iba enterando de todas las leyes de la Torah. Pero no había una Torah como tal, no había un rollo de Torah escrita. Los 5 libros de la Torah fueron escritos hasta el final. Entonces, ¿por qué le llamamos a este momento de la revelación Matan Torah? Deberíamos llamarle Matan Torah al día después de los 40 años del desierto que Moshe escribió la Torah y se las entregó a cada tribu. No al momento que se dictaron los 10 mandamientos. Vamos a hacer un resumen qué pasó exactamente. El pueblo de Israel sale de Egipto, se van acampan en 2 lugares, Ramsés, Etam y Sucot, Etam, y después llegan al mar Rojo, dije mar muerto, perdón. Llegan al mar, se parte el mar de los juncos, salen de ahí, cantan y tienen varios sucesos durante unos cuantos días. No es exacto, habría que hacer la cuenta cuántos días desde que salen del mar hasta que llegan al monte de Sinai, pero pasan varias cosas. No hay agua, se endulza un río que estaba amargo, cae el man, después sale agua de una piedra, pelean contra Amalek y llegan al monte de Sinai. Llegan al monte de Sinai, se preparan por 3 días para que Dios se les revele. Dios le dice a Moshe, quiero unirme y unificarme con este pueblo, quiero ser uno, quiero estar juntos. El pueblo de Israel dice, aceptamos. Se preparan 3 días, al tercer día Dios se revela dictando los 10 mandamientos. No es claro que dijo todos, algunos los dijo Dios y otros los dijo Moshe a través de Dios, pero a ese momento especial le llamamos Matan Torah, que hoy en día lo festejamos con la fiesta de Shavuot. Pero ya dijimos que no hubo una entrega de nada, nadie me entregó nada, ni siquiera las tablas, porque las tablas de ahí sube Moshe 40 días y 48 y después se entregan las tablas. Ni siquiera las tablas se entregaron, o sea, no me diste nada. Matan Torah, la entrega de la Torah, pero no me diste la Torah. La Torah o me la diste con las tablas
con los 10 mandamientos, o me la diste después de 40 años. Y lo que pasó es que durante los 40 años se fueron entregando mitzvot, 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 durante todos los 40 años. ¿Por qué le llamamos Matan Torah? Y aquí podemos entender qué es la Torah, qué significa, qué simboliza la Torah, y por qué este momento fue un cambio de paradigma mundial de lo que se llama Dios, una ley y un pueblo. Y vamos a entender, ¿qué pasó en este momento? Cualquier persona en esa época que hubiera entendido una revelación, hubiera concebido una revelación divina y le hubieras preguntado, a ver, se te va a revelar Dios, ¿qué crees que te va a decir? A un egipcio, a un cananeo, a un pelistí, un filisteo, se te va a revelar tu Dios, ¿qué crees que te va a decir? Y mismo a un hebreo. Si le preguntabas a un hebreo en ese momento, Dios se te va a revelar, ¿qué crees que te va a decir? Lo primero que te va a decir es, yo soy Dios, el que cree el mundo, o el que domino, y entonces, hazme un sacrificio. O, yo soy Dios y me vas a temer, me vas a adorar, adórame, adoración, temor. Y cualquiera de ese tipo de cosas. De repente llega Dios y se revela ante un pueblo y les dice, Anoji Adonai Eloheja, asher hotzetija me'eretz Mitzrayim. Cualquier persona diría, qué raro. Me hubiera dicho, Anoji Adonai Eloheja, que crea el mundo, Shabarati et haolam, que hice el mundo, todopoderoso, que cree todo de la nada. Soy el que hice todo ex nihilo, de la nada, cree el mundo, pero no se presenta así. ¿Y cuáles son todos los 10 mandamientos? Los primeros 5 vamos a dejarlos como un fundamento de las ideas centrales, porque si uno no cree en Dios, entonces y no matarás, no robarás, leyes sociales. Vas a respetar a tu papá y a tu madre. ¿De qué me estás hablando? De repente hubo un cambio de paradigma en donde Dios se convierte en el poder legislativo. En esa época, los dioses y el poder legislativo eran totalmente separados. Los dioses son el servicio, vamos a servir a los dioses, hay que ir a los templos a darles sacrificios y a servirlos, la parte religiosa y la parte del futuro y etcétera. Y aparte está el poder legislativo, que lo llevaba el rey, que él pone las leyes. Me vas a pagar impuestos, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y es el rey. De repente en esta ocasión, Dios, por así decirlo, toma los dos papeles y unifica la divinidad con la ley. Unificó estos dos elementos y es un cambio radical en la humanidad. No existía algo como tal. Y de aquí en adelante, no hay nadie en el judaísmo que esté sobre encima de la ley, porque la ley es de Dios. La ley es divina, se unificó divinidad con ley. Y entonces el mismo rey de Israel no está arriba de la ley. Nadie está arriba de la ley. El mismo rey de Israel tenía que cargar una Torah todos los días de su vida y subyugarse a la ley de Israel. El profeta tampoco está encima de la ley. Según Maimónides, dice Maimónides en la Akdamá a la Mishnah, en la introducción a la Mishnah, habla y se desvía a hablar del tema de los profetas, todo con la intención de decirnos que el profeta no tiene jurisdicción legal. O sea, si el profeta dice, oye, Dios me dijo, había una discusión, ¿cómo es la ley? Y llega el profeta y dice, Dios me dijo que es así, no le hacemos caso, nos da igual. El profeta no tiene ningún valor sobre la ley. No hay, porque Dios es la ley. Dios es la ley. Y Dios a través de Moshe en el monte Sinai nos entregó eso. A eso le llamamos Matan Torah. ¿Qué significa nos entregó la Torah? No es que me entregó un libro, un rollo que se llama Torah escrita, ni Torah oral. Me entregó la idea de la Torah. Me entregó la idea de la Torah divina.
de que la ley y la divinidad van de la mano. Y entonces es un cambio total de paradigma. Y de ahí en adelante, el mundo se va a ver transformado a través de esto. Porque la ley ya no depende de si viene un rey bueno, un rey malo, si se te antojó, si no se te antojó, si de repente quieres o no quieres. Ya no hay ambigüedades, ya no es a decisión de cada persona, ya es Dios tomó una ley y nos las transmitió. Y ya no hay si me gusta o no me gusta, una ley. Ahora, aparte de esto, lo que está tratando Dios de hacer con este pueblo es generar un vínculo a través de la ley. Un vínculo a través de la ley. Y eso también es un cambio de paradigma. En la antigüedad, los dioses no querían tener vínculo contigo. O sea, la fórmula de acercamiento a los dioses, no había una intención de que haya un vínculo, de que haya nada en común. Los dioses son los dioses, están allá, no les interesas, no les importas en lo más mínimo. No le importas cómo está tu sociedad, si te está yendo bien, si te está yendo mal, si eres buena persona o si eres mala persona. No les interesa. Tú llévale a los sacrificios y ellos se encargan de mantener el orden cósmico y que todo esté bien y tú estás tranquilo. De repente, otro cambio de paradigma es, hay un Dios que le interesas, que le importas, que quiere tener un vínculo contigo. Y la fórmula para tener un vínculo contigo es a través de un rey, como si fuera un rey que le importa a su pueblo y que les pone leyes para que ellos vivan bien y para que haya un vínculo con el rey. Parte de las leyes y parte de la Torá es mantener un vínculo con Dios. Y no es si quieres, si te late, si te gusta, es legal. O sea, es como si el rey diría, señores, todos me tienen que venir a visitar todos los días a platicarme sus situaciones. Porque quiero conocerlos, quiero entenderlos, quiero vivir con ustedes. Dios quiso hacer un vínculo con el pueblo de Israel. Eso no quiere decir que no quiere un vínculo con toda la humanidad. Claro que lo quiere y lo quiere tener. El problema es que por razones sociales, por razones naturales, es muy complejo y muy complicado. Ya como estaba viviendo el mundo en el paganismo, es muy complicado que el mundo permita y deje abrirse a ese vínculo con Dios. Muy difícil. Por lo tanto, el plan fue un poco más quirúrgico y decir, yo me encantaría tener un vínculo con todos los seres humanos, porque todos están hechos a imagen y semejanza de Dios. Yo quiero tener eso con ellos. Solamente no se dejan. Están muy difíciles, muy tercos, quieren a sus dioses, quieren sus cosas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar a un pueblo, que es el pueblo de Israel, que son los descendientes de un señor llamado Abraham Avinu, que fue una persona que se abrió a tener un vínculo con Dios. Y estos descendientes de esa persona que tienen esa cultura, que vienen de Abraham Avinu, por ser sus descendientes, a ellos les voy a mandar una ley, les voy a poner un lugar en donde el mundo pueda observar cómo es vivir en comunión con Dios, cómo es vivir con Hashem, cómo es vivir con las mitzvot, y que se vaya permeando en todo el mundo de a poquito estas ideas. Y el Bet HaMikdash, interesantemente, el Bet HaMikdash era la casa de todo el mundo. El Bet HaMikdash no estaba diseñado para los Yehudim nada más. Originalmente el Bet HaMikdash era un lugar para que otros pueblos puedan ver cómo es esto de tener una reunión con Dios. Esto de vivir en comunión con Hashem. Entonces, es como cuando tú tienes un salón de clases y todos están portando mal. Y dices, bueno, aquí hay un niño que es el nieto del director de la escuela y él sí me va a hacer caso, porque entiende de qué se trata, y lo agarras de modelo. A ver, te vas a sentar aquí, vas a hacer la tarea y empieza a actuar
bien, y entonces todos los niños van a ver cómo él se comporta y van a decir, mira, pues sí, conviene porque está aprendiendo, porque está echando ganas, porque la maestra lo quiere mucho, y van a empezar a copiar y de repente todo el mundo va a lograr eso. Esa es la idea. Ahora, claro que este niño va a tener mucho más reglas, mucho más responsabilidades, no va a tener más beneficios, va a tener más reglas, más responsabilidades, es el ejemplo. Y entonces la idea es que todos estos pueblos vean, observen lo que está pasando con Israel y empiecen a compartir esas ideas. Pero tiene que ser a través de algo creado que es mediante Israel, con la ley de Israel, con el pueblo de Israel. Ahora, entonces, primer paradigma, resumiendo, primer paradigma que se rompió es la unión entre, o sea, se rompió el paradigma de la separación entre divinidad y ley. Lo que hace Hashem es unificar Dios con la ley de Israel. Eso es primero. Número 2, se rompió también la separación entre los dioses y el pueblo. Dios lo que quiere hacer es juntar y decir, vamos a vivir juntos. A partir de la Torah se va a construir el Mishkan. Después de Yitro, justito después de Yitro, vienen las Perashiot en donde nos explica Dios cómo vamos a construir el Mishkan. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Porque después de la Torah, la única fórmula para que el pueblo de Israel capte que Dios quiere vivir contigo es poniéndole una casa, es poniéndole un palacio, es haciéndole un palacio al rey. Literalmente eso es el Mishkan, es un palacio para el rey. Es más, hay historiadores que opinan que han encontrado en los campamentos de ciertas guerras que tuvo el faraón de Egipto en esa época, por ejemplo la guerra de Kadesh, así se llamó, los asentamientos y los aposentos del faraón durante estas guerras lo comparan con el Mishkan y es idéntico, igualito el asentamiento del faraón en el campamento de guerra con el Mishkan, es idéntico. ¿Por qué? Porque Dios quería que las personas hagan ese clic y digan, esto es un palacio. Esto es el palacio móvil que es del rey, así como del faraón, como si hoy te pedirían, hazle un palacio a Dios, hazle un castillo. ¿Cómo lo harías? Lo haríamos como el castillo de Disney, medieval, con las banderitas, con las torretas, con la murallita, porque es lo que entendemos nosotros como un castillo, como un palacio. Es lo que tenemos en nuestro imaginario. Lo que tenía la gente en su imaginación de un palacio en los aposentos era lo que veían con el faraón. Y por lo tanto Hashem dijo, quiero que hagan clic y que digan, esto es el palacio de Hashem. Y voy a vivir entre ustedes, con ustedes. Pero no es el faraón, es Dios. O sea, Dios tomó el papel del rey, que voy a vivir con ustedes y les voy a dar la ley. Y quiero vivir entre ustedes, en comunión, que estemos juntos, que caminemos juntos. Y ese es otro paradigma que se rompe tremendo en toda la humanidad. En toda la humanidad. Entonces, estos dos paradigmas transformaron la visión de cómo se lleva una religión. Tercer paradigma que se va a romper es, sí existía algo parecido, pero es algo que vale la pena poner atención, y es la ley nacional. Y esta conjunción de estos tres elementos tan importantes, que es el Dios de Israel, en la tierra de Israel, con la Torah de Israel. Estos tres elementos tienen que vivir juntos. La ley religiosa está entrelazada con la ley nacional. O sea, el comportamiento tuyo hacia los pobres, todo el tema económico, todas las leyes con los esclavos, todas las leyes con personas desválidas, las leyes con los campos, las leyes de las festividades, las leyes, todo esto va a estar entrelazado. Entonces vamos a tener una Torah entrelazada entre la ley nacional y la ley religiosa
la ley particular, la ley de protección de los bienes, y todo va a estar entrelazado. Que hoy en día no lo percibimos porque para nosotros las leyes, las constituciones, es la ley social. Todo lo que me pide comportarme en mi sociedad. Pero la ley constitucional no tiene nada de religioso. En la antigüedad, eso pasó en los últimos años, después de la separación entre la ley religiosa y la ley nacional, Jean-Jacques Rousseau, la Revolución Francesa, etcétera, hubo una separación de todo esto. Pero en nuestro cerebro se le hace difícil entender que existía una ley que conjuntaba las dos y que tenían el mismo peso, tanto la ley social, mi comportamiento con los demás, la ley económica y toda la ley normal que conocemos con la ley religiosa estaban entrelazadas. Entonces, ser una buena persona no era algo bonito, era algo legal, era algo divino. Darle a los pobres no es algo de bonitos valores, es una ley nacional de ser bueno y ayudar al necesitado. Y entonces la ley social y la ley religiosa están entrelazadas y son uno mismo. Hoy en día nuestro cerebro lo tiene muy dividido. Hasta mucha gente suele decir, yo no soy religioso, soy buena persona, como si fueran dos cosas separadas. Pero esta idea de separar la ley religiosa con la ley moral, eso no existe en el judaísmo, está equivocadísimo. La ley religiosa y la ley moral están entrelazadas. Ser buena persona es ser una persona religiosa. O sea, el que daba bien sus diezmos a los pobres, a los levíim, el que se comportaba bien y todo eso, era un buen judío, y ser un buen judío es ser un buen ciudadano de la tierra de Israel, porque cumples con la ley. Entonces estaba entrelazado. No existe ser buena persona y no ser religioso. Ser buena persona es ser religioso. ¿Me entienden? Es lo mismo, porque la ley religiosa, la ley social, es parte de la religión. ¿Qué pasó? Claro que, hablando de esta división, claro que cuando el mundo judío principalmente empezaron a ser no religiosos y tratar mal a los demás y no ver por los otros, etc., entonces hubo un rechazo a las mitzvot en general y una separación de los valores de la misma Torah, pero ya no le llamamos religión, ya le llamamos moralidad. Pero en el judaísmo antiguo la idea es que todo esté en conjunción. O sea, una persona que sale a la calle y hace fechorías y hace cosas malas, es una persona que no es religiosa, porque todo estaba en sintonía. Era una ley nacional. Si hoy en día, el ejemplo más claro que podríamos decir es, si hoy en día una persona hace daño a la propiedad privada, es un mal ciudadano, porque es un daño civil. En la época de la Torah, una persona que hacía un daño es una persona que está transgrediendo la Torah y está transgrediendo la ley nacional. ¿Qué pasó? Porque hoy en día esta idea la tenemos tan mal acomodada en nuestro cerebro. Pasaron varias cosas, pero en Francia, en 1850, si una persona se quería casar, tenía que casarse civilmente, a estar casado bajo. Si tú te casabas con tu ketubá, ante el gobierno, ante la nación, no estabas casado. Por lo tanto, que es un ejemplo, la gente empezó a separar en su mente la Torah con la ley nacional. Y la Torah se fue reduciendo hacia solamente las prácticas religiosas. Por lo tanto, la Torah y las mitzvot se fueron sintetizando hacia lo que yo le llamo la ley del Bet HaKnesset, la ley del Midrash, la ley de la casa de estudio, en donde aquí, en el Bet HaKnesset, aquí en el lugar religioso,
aquí aplica esa ley. Entonces, un casamiento se convirtió en una ley judía, una ley religiosa, más no una ley civil. Y entonces, ese cambio de chip hizo que todas las leyes de la Torá, o muchas leyes de la Torá, se sinteticen a solamente la parte religiosa, la parte técnica, pero no la aplicabilidad que tiene esa ley en el mundo real. Entonces, como que en el mundo real la Torá no existe. La Torá está de puertas para adentro. Como muchos judíos trataron de formar movimientos diciendo, pero estableciéndolo como un establecimiento social y decir, somos judíos en la casa y franceses en la calle. Esta idea no nació de la nada. Esta idea de judío en la casa y alemán en la calle nació porque la Torá dejó de tener aplicabilidad en la calle. Porque yo si me caso, mi ketubá no sirve en la calle. Porque la Torá se sintetizó a solamente la parte ritual y no a la parte legal, social y de vivencia, de los campos, de los trabajadores, de todo lo que hay, porque pues ya tengo una ley. Si yo tengo un trabajador y tengo que si pagarle, que si no le pago, lo que me rige no es la Torá. Lo que me rige en Francia, en Alemania, es la ley civil. Entonces la Torá se quedó resguardada en toda la parte civil y lo único que es Torá es la parte técnica y ritual. ¿Qué significa eso? Que volvimos al paganismo de Egipto. Toda la intención de la Torá de ser aplicable en la vida real, social, nacional, ya no está. ¿Qué tenemos? Una Torá pagana. Una Torá igual al paganismo de Egipto. Porque, ¿qué era el paganismo de Egipto? Los dioses lo que me piden es un servicio técnico, es un servicio ritual de servicio a Dios. No, el rey es el que me pide las leyes civiles, pero no los dioses. Lo que quiso hacer la Torá es unificar estas dos. Y Dios es el rey que me pide cómo comportarme en una nación. Entonces, hoy en día tenemos un judaísmo, si no concebimos esto, nos vamos a quedar solamente con la parte ritual y entonces tenemos un judaísmo pagano, como lo hacían los egipcios, porque es solamente la parte ritual y en la calle no existe la Torá. En la calle existe la ley civil y yo soy religioso de puertas para adentro, en el Midrash para adentro, etc. ¿Qué pasó en países musulmanes? Los musulmanes fueron un poco más abiertos a permitirle a los Yehudim tener sus propios gobiernos y su propia autonomía y autodeterminación. Por lo tanto, esta idea no se rompió tan fuerte como en Europa, como en países cristianos. Entonces, el gobierno musulmán les decía a los Yehudim, tú tienes tu bedín, ok, tu matrimonio es válido ante la ley nacional también. En ocasiones hasta el bedín tenía cárceles. Por ejemplo, en Turquía, el rabino principal, el sultán, le entregaba 2 soldados a su cargo, o varios soldados a su cargo, y entonces el rabino principal de la comunidad tenía una autonomía y autodeterminación para su comunidad y poder exigir leyes y poder determinar cómo es la ley. Y entonces si alguien robaba, el rabino, a ver, bedín, sí, robaste, y tenía un calabozo en su bedín, lo metía a la cárcel y lo hacía pagar. Entonces la Torá tenía una realidad social. No era nada más la Torá que se vivía en el Bet Knesset, en el lugar de los rituales, en la parte técnica y religiosa, entre comillas. La religión también se olía y se vivía en la ley civil, en la ley de la calle, en cómo comerciamos, en cómo vivimos nuestra vida. Entonces todavía no hubo una separación tan fuerte. Hablé en la semana sobre que hace un tiempo recibimos documentación del juzgado del Bedín de Marruecos. No sé si hoy en día, seguramente en esa época,
El Bet Din tenía autonomía y autoridad ante la ley nacional. Y por lo tanto, si ellos dictaminan un matrimonio o un divorcio o lo que sea, por el Bet Din está avalado por el gobierno. Por lo tanto, los documentos que nos entregaron eran documentos legales y súper bien hechos. No sabes la especificación, lo bien hechos que estaban, lo detallados, espectacular los documentos. No estaba separado lo civil con lo religioso. Lo religioso era lo civil. Y esta misma idea hace que las personas en su forma de pensar, en su chip, entiendan cómo se visualiza la Torah. Un ejemplo claro de esto es que los rabinos sefaradim se vieron la necesidad de escribir libros de ley muy claros y muy fáciles. Porque si la ley de la Torah es aplicable en la vida real, necesitamos un libro de ley, así como hay una constitución. Y tiene que estar clara, bien delimitada, bien establecida para saber cómo vivir nuestra vida. La Torah es un libro de ley para saber cómo vivir nuestra vida. Por lo tanto, tiene que estar muy bien delimitada, muy bien estructurada. Entonces tenemos el Rambam, Maimónides, que hizo su libro de ley súper clara, súper establecida. La Torah no se trata de dar vueltas la Torah se trata de cómo debo de vivir mi vida. Una ley, una constitución. ¿Cuál es la ley? Dime cómo debo de vivir mi vida en este momento. ¿Qué debo de hacer? Entonces los Jabim que vivían en países musulmanes se vieron más en la necesidad de establecer libros de ley, de establecer qué hago en mi día a día, más allá de un análisis talmúdico de preguntas y respuestas, que es lo que hicieron los tosafistas en Europa. Los sefaradim no se metieron en darle vueltas a preguntas, respuestas, contradicciones, comparaciones del Talmud y un mundo de ideas. Los jajamim sefaradim tuvieron que esclarecer qué hago en este momento, porque necesito ley, porque la ley aplica y necesito saber qué hacer, porque tengo que aplicarlo. Y creo que eso es la belleza de Matan Torah. ¿Por qué anhelamos Israel en parte? Bueno, yo en lo particular. ¿Por qué anhelamos Medinat Israel? Porque cuando obtuvimos libertad de Egipto, lo único que obtuvimos es, ya no tengo un dueño que me dice qué hacer. Pero hasta ahí no eres libre. Cuando fue Matan Torah, cuando Dios dice, tú eres mi pueblo, Kili Bene Israel Abadaihem, ahora tú eres mi siervo, ahí obtuvimos la verdadera libertad. La libertad visionada en el judaísmo es más una autonomía que un libertinaje, que es ser libres. Eso es lo que busca el pueblo de Israel cuando habla de libertad. Busca tener una ley divina y tener la libertad de poder cumplir esa ley divina, tener ese gusto por decidir cumplir la ley de Dios. Eso es lo que buscamos como pueblo de Israel cuando hablamos de libertad. No hablamos de no tengo ni un esclavo. Es buscar tener una ley nacional y poder cumplirla. ¿Por qué? Porque sabemos que esta ley entregada por Dios es exacta, es perfecta, es bella, es bonita, es una estructura espectacular. Cuando dijimos Naaseh Benishma en el monte de Sinai, cuando dijimos haremos y escucharemos, a lo que dijimos es a la ley que Dios está por entregarnos. Queremos esa ley. Haremos y escucharemos estamos tan confiados que tu ley es maravillosa, es bella y es bonita, que la queremos adoptar. Porque justamente lo único que va a traer a una nación es paz, tranquilidad, economía, ayuda a los necesitados, estabilidad económica, una conexión hermosa con Dios, una conexión con los demás. Y vean la ley, vean la Torah. Solamente tenemos que abrir la Torah y las mitzvot y darnos cuenta cómo cada una de las mitzvot mejor que la otra, tan hermosa como la otra.
en donde a veces las vemos solitarias y decimos, está rara esta mitzvah, está extraña. Pero cuando vemos todo el panorama y cómo se va juntando todo el rompecabezas de las mitzvot, de verdad vemos una belleza. No tenemos idea de la belleza de las mitzvot. Según el Rambam, cuando hay una mitzvah de amar a Dios, una de las fórmulas para amar a Dios es a través de comprender sus mitzvot. Una persona que entiende las mitzvot tan inteligentes, tan sabias que Dios nos propuso, entonces amas a Dios. Porque dices, wow, ¿qué es esto? Está hermoso. Claro que el mundo va a ir avanzando y van a haber gente muy inteligente, jajamim, que van a ir agarrando la Torah y la van a ir adecuando a las situaciones locales y momentáneas, que eso es parte de la Torah. Porque Hashem sabe que vamos a ir superando y avanzando y teniendo retos interesantes. Pero las mitzvot son espectaculares. Vean las mitzvot de los campos, vean las mitzvot de ayudar a los pobres. Es algo maravilloso, espectacular. Si llegaste a esta parte del video, es porque te está gustando mucho. Nos encantaría que te suscribas, que le des like, que lo compartas para seguir compartiendo mucho conocimiento con toda la gente a nuestro alrededor. Entonces, cuando Dios nos propuso darnos la Torah y hacer una comunión con Él, aceptamos. Y dijimos, le entramos, votamos por ti. Votamos al 100% por ti y estamos dispuestos a hacer eso. Pero tenemos que entender que esto es un todo, que no es la parte ritual, es todo. Deberíamos, y vale mucho la pena, yo sé que hoy en día diríamos, pues, ¿cómo le voy a hacer? Igual vivimos en un país en donde existe una ley nacional y para nada nos las vamos a saltar, al revés, hay una mitzvah de cumplir las leyes nacionales, se llama Diná de Maljuta Diná, en donde hay que cumplir la ley nacional, pero simplemente saber que la Torah es mucho más allá de lo ritual. La Torah es mucho más amplia que eso. Y ese es el objetivo final de la Torah, es generar una nación hermosa en la tierra de Israel. Israel es muy importante porque para tener una ley nacional tienes que tener un lugar para poder tener esa ley. Si vives en un país en donde no puedes establecer una ley nacional divina a través de Dios, pues entonces, ¿para qué? ¿Cómo vas a...? Israel es eso. Para eso está Israel. Entonces, anhelo Israel para que en algún punto en la historia tengamos esa libertad de tener autonomía, de poder agarrar la Torah de Hashem y poderla cumplir en un lugar y generar una sociedad hermosa, maravillosa, a través de las mitzvot. Eso es el anhelo por la tierra de Israel. Y por eso se entregó la Torah antes de Israel. Porque Israel es el terreno sobre el cual vas a poder vivir. Hasta ahorita acuérdense que no iban a existir 40 años. Iban a existir unos meses, entraban a Israel y empezábamos a todo. Pero se entrega la Torah porque primero te tengo que dar las leyes para que cuando entres a este lugar apliques las leyes en ese lugar. Entonces, esa es la visión de la Torah y eso es Matán Torah. Matán Torah es la entrega no del rollo, no de las tablas, sino de una ley nacional, de una idea sobre cómo debemos de vivir en la tierra de Israel. Y hemos tenido en Galut, en el exilio, una separación tremenda entre la Torah, la ley nacional, la parte ritual, que deberíamos de entenderla como un todo, pero no tenemos esa autonomía hoy. No tenemos esa autonomía que deberíamos de irnos acercando hacia lograr tener esa libertad. O sea, estamos en una época de Egipto todavía. Estamos en una época de Egipto en donde no hemos logrado que la Torah permee en todas las áreas de nuestra vida. No puede existir una Torah que esté guardada en el Midrash y en el Ejal. Eso no está correcto. La Torah debe de permear en cómo hablamos con los demás, cómo hacemos negocios, cómo comemos, cómo nos dormimos,
cómo cultivamos, cómo todo, cómo manejamos nuestro coche, todo tiene que permear la ley de la Torah y los valores que están, que están entrelazados con la ley, claro, en toda nuestra vida. La ley no está diseñada para vivir en el Bet HaKnesset. No está diseñada para eso. Véanla, estudien la Torah. ¿Cuántas mitzvot hay sobre...? Es más, ni siquiera existe la ley del Bet HaMikdash y del Mishkan, pero ni siquiera en la antigüedad estaba diseñado que todas las personas tengan un Bet HaKnesset. No estaba diseñado eso. Estaba diseñado que la gente viva la Torah en sus campos, en su vida natural, en sus ciclos de 7 años que hay que descansar las tierras, en su Shabbat, en los negocios, y que vayan 3 veces al año al Bet HaMikdash. O sea, la gente iba 3 veces al año al Bet HaMikdash. Eso era. La gente vivía su judaísmo y su Torah en su rutina diaria, en su despertar, en su ir y en su venir. Ojalá que podamos unificar otra vez, mínimo en nuestras mentes, que la Torah es un todo, que no existe, no soy religioso, pero soy buena persona. No existe eso. Si eres buena persona, entonces eres religioso, porque la mitad de las mitzvot de la Torah te guían hacia ser buena persona. No existe división entre ser buena persona y ser religioso. No existe división. Si eres una mala persona, no eres religioso. Porque las mitzvot están diseñadas para ser buena persona. Punto. No podemos sintetizar la Torah en 3 mitzvot de ritual, Shabbat, Kasher y otras mitzvot. No podemos sintetizar, es imposible. Decir, yo ya cumplo Shabbat o cumplo Kasher, entonces ya soy religioso, está mal pensado eso. Está mal diseñado. La Torah es una ley nacional que quiere permear en toda tu vida, en todas las áreas, en todos los momentos de tu vida y generar una nación impactante con las leyes. Entonces, ojalá que podamos mínimo en nuestra mente tener esa idea de la Torah y en nuestra vida particular, en lo que podamos, si entendemos la Torah así, vamos a vivir de otra forma. La Torah nos va a ser un escalón para salir al mundo a vivir con las mitzvot. Con las mitzvot en nuestro día a día, siempre, todo el tiempo. En cómo hablamos, en cómo venimos, en cómo vamos, en cómo todo. En lo que metemos y en lo que sacamos. Porque las dos están en la Torah. Las dos cosas, lo que metes y lo que sacas, son mitzvot. Son mitzvot. Si no te cuidas de lo que entra, pues tampoco te vas a cuidar de lo que sale. Y si no te cuidas de lo que sale, tampoco te... Son las dos. No existe división entre, no, yo me cuido de esta, pero de la otra no. No existe. Es una ley nacional que es un todo. Es como decir, yo soy muy buen mexicano porque no me paso los altos, pero robo. No, pues no. En vez de mexicano es no robar y no pasar los altos, las dos. Entonces, ojalá que nuestra mente se unifique y podamos expandir esta idea de judaísmo mucho más allá de los libros, del Midrash y del Bet HaKnesset y que pueda permear en todas las áreas de nuestra vida. Todo lo bueno.